Soy el pastor Joel Flores. Bienvenido al comentario de la lección de Escuela Sabática. Este trimestre en el comentario de la lección, aquí en el canal de YouTube estamos buscando crecer en nuestra relación con Dios de manera práctica. Vamos al título de la lección de esta semana. La lección número 2 es Conociendo a Dios. El versículo central de la lección, Juan capítulo 17, verso 3, dice el texto bíblico así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sabes que Jesús pronunció estas palabras en una oración íntima con el Padre poco antes de ir a la cruz? En ese momento solemne, cuando sabía que su muerte estaba cerca, Jesús definió qué es realmente la vida eterna. Presta atención. No habló primero de vivir para siempre, ni de un lugar en el cielo, sino de una relación, conocer a Dios. Y en la Biblia conocer no significa solo tener información, significa experimentar, caminar con alguien, confiar en él. Es la diferencia entre saber quién es una persona famosa y vivir con alguien que amas durante todos los días. La vida eterna comienza cuando una persona empieza a relacionarse con Dios por medio de Jesucristo. La vida eterna no empieza después de la muerte, empieza ahora, cuando el corazón aprende a confiar en Él. Sin embargo, desde el principio de la historia humana, tú sabes que esa relación siempre fue atacada. El gran conflicto espiritual comenzó precisamente cuando se sembró duda sobre el carácter de Dios. Cuando vamos a la historia, allí en el jardín del Edén, la serpiente insinuó que Dios estaba escondiendo algo bueno de los seres humanos. Y allí comenzó, esa fue la raíz del pecado. ¿Qué cosa? Desconfiar del amor, de la bondad de Dios. Y cuando la humanidad deja de confiar en quién es Dios, pues se aleja de Él. Por eso la Biblia entera tiene un propósito central: mostrarnos quién es realmente Dios. En la Biblia vas a encontrar que cada historia, cada profecía, cada enseñanza busca siempre revelar el carácter de Dios. Y el punto culminante de esa revelación es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él vemos que Dios no es un Dios tirano, distante, sino que es un Padre que ama tanto que entrega a su propio Hijo para salvarnos. Cuando miramos a Cristo, la mentira del enemigo queda expuesta y el corazón vuelve a confiar. Es por eso que el llamado de esta semana es aprender a conocer a Dios tal como Él se ha revelado. No conocer solo a través de un concepto, sino como una persona real que quiere caminar con nosotros. Y esto ocurre cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando oramos con sinceridad y cuando permitimos que el Espíritu Santo pueda transformar nuestra forma de pensar. ¿Sabes qué sucede? Cuanto más conocemos el carácter de Dios, o sea, su amor, su justicia, su paciencia, entonces más deseamos vivir cerca de Él y reflejar ese carácter en nuestra vida diaria. Y así comienza a cumplirse el propósito de Dios para nosotros: que su luz se vea en un mundo lleno de ideas equivocadas sobre quién es Él. Conocer a Dios cambia realmente nuestra vida. Porque cuando el corazón descubre que Dios es digno de confianza, ya no quiere más vivir distante de Dios. Vamos a conocer a Dios de más cerca y vamos a reflejar ese carácter. Vamos al tema del día domingo. El tema del domingo nos lleva a una pregunta muy importante. ¿De dónde obtenemos una imagen correcta de Dios? Sabes que muchas personas tienen ideas sobre Dios de forma equivocada, porque son formadas por la cultura, la religión popular o a veces por experiencias personales. Algunos tienen la imagen de un juez severo, otros como una fuerza impersonal y otros simplemente como una idea lejana.
Pero la Biblia afirma algo fundamental. La única forma segura de conocer quién es Dios es por medio de la revelación que Él mismo hizo de sí mismo. Cuando nosotros vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, en todas las escrituras vemos que se nos va quitando el velo que separa lo visible de lo invisible. Nos muestra quién gobierna el universo, de dónde venimos y hacia dónde va la historia. Pero sobre todo nos muestra el carácter de Dios. No es un retrato parcial ni contradictorio, es una revelación coherente de un Dios poderoso, sabio, justo, paciente y lleno de misericordia. Entonces, cuanto más leemos la Biblia con atención, pues para nosotros más clara se vuelve la imagen de Dios. Sin embargo, la Biblia también nos recuerda que existe una batalla espiritual precisamente alrededor de esa imagen. Vamos al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 5. El texto dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabes que en ese texto encontramos que la primera distorsión del carácter de Dios apareció allí en el Edén? Cuando la serpiente habló con Eva, no atacó directamente la existencia de Dios, atacó el carácter de Dios. Satanás sugirió que Dios estaba ocultando algo bueno, que no era Dios completamente confiable. Y lo peor que esa estrategia sigue funcionando hoy. Fíjate, si una persona cree que Dios es injusto, es indiferente, es distante, pues su relación con Él se rompe antes de poder empezar. Y es por eso que Satanás siempre busca mantener a las personas ocupadas con ideas falsas acerca de Dios. No le importa si alguien cree en un Dios, o en muchos dioses, o en ningún Dios, siempre que esa idea no refleje quién es realmente el Dios que la Biblia presenta. Entonces, la gran batalla espiritual de la historia siempre va a girar alrededor de una pregunta. ¿Podemos confiar en el carácter de Dios? Por eso conocer a Dios no es un tema teórico, es el centro. Mira, cuando una persona comienza a descubrir cómo es Dios, realmente su paciencia, su amor, su justicia, su fidelidad, pues su corazón cambia. Ya no se relaciona más con Dios por miedo, por costumbre, sino por amor y confianza. La fe crece cuando nosotros entendemos que Dios no está escondiendo el bien de nosotros, sino que desea nuestra vida plena. Y sabes que la Biblia nos invita a volver constantemente a esa fuente para corregir las ideas equivocadas que todos los seres humanos llevamos por dentro. Por eso es que cada vez que abrimos las Escrituras con humildad, lo que hacemos es permitir que Dios reconstruya nuestra imagen de Él. Y cuanto más clara se vuelve esa imagen, más profundo se vuelve nuestro deseo de caminar con Él cada día. Tal vez durante mucho tiempo has escuchado opiniones sobre Dios, tradiciones religiosas o incluso ideas que tú mismo formaste. Pero llega el momento de dejar todo eso a un lado para permitir que la propia palabra de Dios pueda hablar a nuestro corazón. No se trata de aprender más información, se trata de abrir el corazón para conocer realmente a aquel que te creó y te ama. Atrévete a acercarte a la Biblia con una actitud sencilla, sincera,
pidiendo a Dios que te muestre quién es Él. ¿Quién es Él de verdad? Cuando una persona decide escuchar a Dios por medio de su palabra, por medio de la Biblia, pues algo profundo comienza a cambiar. Y sabes, lo mejor es que hoy puedes tomar esa decisión, dejar atrás aquellas ideas equivocadas y empezar a conocer al Dios verdadero tal como Él se revela en su palabra. Te garantizo algo, cuando el corazón se encuentra con el verdadero carácter de Dios, ya no quiere más vivir lejos de Él. Así que comienza una relación correcta a través del estudio de la Biblia. La lección del día lunes. El estudio del lunes nos lleva al centro mismo del carácter de Dios, su santidad. ¿Pero qué entiendes tú por santidad? Mira lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Sabes que en la Biblia, cuando se habla de que Dios es santo, no se está describiendo simplemente una cualidad o un título honorífico? La santidad significa que Dios es completamente diferente de todo lo que nosotros conocemos. Él está totalmente separado del pecado, del mal y de cualquier forma de corrupción. Mientras el ser humano vive en un mundo donde el egoísmo, la mentira, la injusticia parece todo normal, Dios es perfectamente puro. Todo lo que Él hace es bueno, todo lo que Él piensa es justo y todo lo que Él desea es correcto. Y es por eso que la santidad no es solo un atributo más de Dios, es el fundamento de todo lo que Él es. Su amor es santo, su justicia es santa, su poder es santo. O sea, nada en Dios está mezclado con maldad o con algún interés egoísta. Entonces, cuando la Biblia muestra encuentros entre seres humanos y la santidad de Dios, pues la reacción casi siempre es la misma. ¿Cuál? Asombro, reverencia y conciencia de la propia fragilidad. ¿Recuerdas que Moisés se quitó las sandalias? Isaías dijo, ¡ay de mí! Daniel cayó sin fuerzas y Juan dice que cayó como muerto ante la gloria divina. Todas estas reacciones nos ayudan a entender algo profundo. La santidad de Dios revela la verdadera condición del corazón humano. Frente a la pureza absoluta de Dios, el pecado ya no parece pequeño ni insignificante. Sin embargo, la santidad de Dios no debe producir solo miedo. Al contrario, es precisamente su santidad lo que hace que podamos confiar en Él. Imaginar un Dios todopoderoso pero sin santidad sería aterrador, porque significaría que su poder pues podría ser usado de manera injusta. Pero el poder de Dios está unido a su carácter santo. Y eso significa que todo lo que Él hace es correcto, es justo, es bueno. Por eso es que comprender la santidad de Dios cambia nuestra forma en que nosotros vivimos. Nos recuerda que Dios no es alguien que simplemente tolera el pecado o se adapta a nuestras ideas. Él es completamente puro, pero al mismo tiempo esa santidad también nos atrae, porque sabemos que en Dios no hay engaño, no hay injusticia, no hay oscuridad, que su carácter es digno de confianza y tenemos que confiar absolutamente. Cuando una persona comienza a contemplar la santidad de Dios, pues su corazón empieza a transformarse. ¿Sabes por qué? Pues ya no busca simplemente evitar el castigo, sino vivir de una manera que pueda reflejar el carácter de aquel que ama. Entonces la santidad de Dios no solo revela quién es Él, también nos invita a vivir una vida diferente, una vida que se aparta del mal y busca lo que es verdadero y bueno.
Y aquí aparece nuevamente una decisión. Sabes que muchas veces tratamos a Dios como si fuera una idea cómoda que podemos adaptar a nuestro estilo de vida. Pero cuando la Biblia revela la santidad de Dios, nos confronta con una realidad más profunda. Dios es santo y nos llama a acercarnos a Él con un corazón dispuesto a cambiar, o sea, también a vivir en santidad. Hoy tú puedes decidir mirar a Dios tal como Él es, sin suavizar su carácter, sin ignorar su llamado. Permite que la palabra te muestre su santidad y deja que esa visión transforme tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de relacionarte con Él. Porque cuando el ser humano se encuentra con la santidad de Dios, pues no puede seguir viviendo de la misma manera. Porque la luz de Dios siempre invita a una vida nueva. ¿Tú estás dispuesto a andar en esa nueva vida? Aprende a contemplar la santidad de Dios. El estudio del martes nos lleva a una de las declaraciones más profundas de la Biblia sobre el carácter de Dios. Texto conocido, Primera de Juan capítulo 4, verso 8. El texto dice así: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es directo. Esta afirmación no significa solamente que Dios actúa con amor. A veces muestra amor, no. Significa que el amor forma parte de su propia naturaleza. Todo lo que Dios hace nace de ese carácter. Cuando crea, crea por amor. Cuando corrige, corrige por amor. Cuando salva, salva por amor. A veces las personas imaginan a Dios como alguien distante, frío, pero la Biblia revela exactamente lo contrario. Ese amor de Dios no es sentimental ni superficial. Es un amor fuerte, fiel, comprometido, un amor que busca el bien del otro, incluso cuando el otro no merece. Mira cómo describe el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermoso texto, ¿cierto? La Biblia describe ese amor de muchas maneras. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa, pues describe el amor fiel de Dios en su pacto con su pueblo. Es un amor constante que no se abandona cuando las cosas se pone difícil. En el Nuevo Testamento, ese amor alcanza una expresión más clara en Jesucristo. Cuando vamos a Juan capítulo 3, versículo 16, lo resume de forma extraordinaria. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Esto nos muestra que el amor de Dios no es solo una emoción, es una acción concreta. Dios no se quedó observando el sufrimiento humano desde lejos. Él entró en nuestra historia, cargó con nuestro pecado y abrió un camino de reconciliación. La cruz es la prueba definitiva de que el amor de Dios no depende de lo que nosotros hagamos, sino de quién es Él. Cuando nosotros entendemos eso, pues también comprendemos algo más. Comprendemos que fuimos creados para amar. Génesis dice que el ser humano fue creado a imagen de Dios, y eso incluye la capacidad de amar y de recibir amor. Solo que el pecado distorsionó esa capacidad. Y hoy, pues muchas veces confundimos el amor con interés, con control, con egoísmo. Por eso la Biblia nos invita a mirar nuevamente a Dios para poder aprender qué es el verdadero amor. Porque cuando permanecemos en Él, es ese amor que comienza a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos con otros. La vida cristiana no se trata solo de cumplir normas, se trata de permitir que el amor de Dios transforme nuestro corazón y se refleje en nuestras relaciones diarias. De eso se trata conocer su amor. Y es por eso que la Biblia es bien fuerte en cuanto a esto. Cuando nosotros vamos al libro de Primera de Juan, el capítulo
4, verso 20 y verso 21. El texto dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el verso 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es que mientras más comprendemos el amor a Dios por nosotros, más nosotros podemos amar. Por eso la lección comenzó el trimestre mostrándonos primero nuestra condición. Porque si pensamos que somos mejor que otros y no vemos nuestra pecaminosidad, pues jamás podremos amar como nosotros fuimos amados primero. Ahora bien, Dios ya ha mostrado su amor de manera clara en Jesús, pero ese amor necesita ser recibido. Y hoy puedes tomar la decisión de abrir tu corazón a ese amor que Dios ya demostró. Tal vez has intentado hoy llenar tu vida con muchas cosas que solamente prometen satisfacción. Pero déjame decirte que solo el amor de Dios puede darle sentido profundo a la vida. Acércate a su palabra, contempla la vida de Cristo y permite que ese amor cambie tu corazón. Cuando una persona descubre realmente cuánto la ama Dios, ya no quiere seguir viviendo como antes vivía. Desea vivir cerca de Él, reflejar ese amor al mundo. Y tú eres llamado para poder entender ese amor, aceptar ese amor y reflejar ese amor. Vamos a la lección del día miércoles. El estudio del día miércoles nos invita a contemplar a Dios como creador, pero no solo con el gran poder que dio origen al universo, sino también como el Dios cercano que se relaciona con sus criaturas. Y Génesis comienza con una declaración extraordinaria. ¿Qué te parece si leemos juntos? Génesis capítulo 1, el verso 1, el primer texto de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues bueno, esta frase nos recuerda que todo lo que existe tiene su origen en Dios. El universo no es producto del azar ni de fuerzas ciegas. Detrás de todo hay una voluntad, hay inteligencia y hay un propósito. La palabra hebrea usada para Dios en este capítulo es Elohim, un nombre que resalta su poder, su autoridad y su grandeza. Él habla y la creación responde. La luz aparece, los mares se separan, la vida surge. O sea, este retrato nos muestra un Dios soberano, un Dios capaz de sostener todo lo que existe. Pero cuando avanzamos al capítulo siguiente ocurre algo sorprendente. Porque el mismo Dios poderoso que creó el universo se acerca al ser humano de una manera íntima. Mira Génesis capítulo 2, versículo 7. Allí describe cómo Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Y aquí aparece otro nombre divino, Yahvé, el Señor. Este nombre revela el lado personal de Dios, el Dios que entra en relación con su pueblo. No es solo el Dios grande que gobierna el universo, es el Dios cercano, aquel que se inclina para poder dar vida. Y esta combinación es extraordinaria, porque el Dios que creó galaxias es el mismo que se acerca al ser humano para darle vida. En la Biblia, sabes que estas dos dimensiones siempre van juntas. Dios es trascendente, trasciende todo, pero también es cercano. Es poderoso, pero también es personal. Comprender esto cambia nuestra forma de ver la vida. Muchas veces las personas imaginan a Dios como demasiado grande para interesarse por los detalles de nuestra existencia. Pero la Biblia enseña lo contrario. El mismo Dios que sostiene el universo es el mismo Dios que conoce nuestra vida, nuestras luchas, nuestras necesidades. Y como Pablo dijo en Hechos capítulo 17, el verso 28,
Pablo dijo, en Él vivimos, en Él nos movemos y existimos. Esto significa que nuestra vida no está separada de Dios, depende completamente de Él. Y cuando entendemos que el creador del universo también es el Dios que se acerca a nosotros, nuestra relación con Él deja de ser algo distante y se vuelve una relación personal. Él no solo quiere que reconozcamos su poder, Él quiere que caminemos con Él. Entonces, a partir de esto, hoy podemos vivir ignorando al Creador como si nuestra vida fuera independiente de Él. O podemos reconocer que nuestra existencia viene de sus manos, porque Dios no solo te creó, Él también desea caminar contigo. Y su palabra nos invita a detenernos, a mirar su obra y permitir que esa verdad pueda transformar nuestro corazón. Pues cuando una persona reconoce a Dios como creador y Señor, comienza a vivir de una manera diferente, con humildad, con gratitud, con confianza. Y sabes que hoy tú puedes responder a ese llamado y acercarte a aquel que no solo creó el universo, sino que también sopló vida en la humanidad y quiere llenar tu vida de propósito. Entender esto cambia totalmente tu existencia. El estudio del día jueves nos lleva al punto culminante de toda la revelación bíblica. Jesús. A lo largo de la Biblia, Dios se ha dado a conocer de muchas maneras. Por medio de la creación, los profetas, las escrituras, pero la revelación más clara de su carácter se encuentra en una persona, Jesucristo. Cuando Felipe le pidió a Jesús que le mostrara al Padre, Jesús respondió con una frase extraordinaria. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 9. La respuesta de Jesús, Juan capítulo 14, verso 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto significa que si queremos entender cómo es Dios, debemos mirar la vida de Cristo, en sus palabras, en sus acciones, en su compasión por los enfermos, en su paciencia con los pecadores y en su entrega en la cruz. Allí nosotros vemos el corazón del Padre. Jesús no vino solamente a enseñar verdades espirituales. Él vino a revelarnos, a mostrarnos quién es Dios realmente. Los evangelios presentan a Jesús desde diferentes perspectivas y cada una nos ayuda a comprender mejor su misión. Por ejemplo, Mateo lo presenta como el Mesías prometido, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El Evangelio de Marcos lo presenta como el siervo activo, que vino a servir y a entregar su vida por otros. El Evangelio de Lucas pues destaca su humanidad, su compasión, mostrando cómo Jesús se acerca a las personas que sufren. Y el Evangelio de Juan revela su identidad divina, invitando a todos a creer que Él es el Hijo de Dios. Juntas todas estas miradas, pues nos van a ofrecer una visión completa del carácter de Cristo, porque en Él vemos poder, pero también ternura. Vemos autoridad, pero también humildad. Su vida demuestra que el verdadero carácter de Dios no es distante ni frío, sino es profundamente cercano y lleno de amor por la humanidad. Uno de los nombres que la Biblia da a Jesús resume perfectamente esta verdad. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso está en Mateo 1:23. ¿Sabes que este nombre revela algo impresionante? Dios no permaneció distante observando el sufrimiento humano desde el cielo. Él vino a vivir entre nosotros, a caminar por nuestras calles, a sentir nuestro dolor y a cargar con nuestro pecado. Y la promesa de Jesús continúa hoy, antes de él ascender al cielo. En Mateo 28:20, Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo Dios que se hizo hombre en Jesús sigue acompañando a su pueblo.
Esto nos recuerda que la vida cristiana no se trata solo de creer ciertas verdades, sino de vivir en una relación real con Cristo, sabiendo que Él está presente en cada estación de la vida, en cada circunstancia, en cada momento de la vida. Y frente a esta revelación surge la necesidad de tomar una decisión. Si Jesús es realmente la revelación del carácter de Dios, entonces pues no podemos permanecer indiferentes ante Él. Su vida, su sacrificio y su amor nos invitan a responder. Y hoy tú puedes decidir acercarte a Cristo con un corazón sincero, dejar que su vida ilumine tu manera de ver a Dios y de permitir que su presencia transforme tu camino. La Biblia nos muestra que Dios no está lejos ni es desconocido. Se ha revelado en Jesús para que podamos conocerlo y caminar con Él. Cuando miras verdaderamente a Cristo, descubres quién es Dios. Y allí tú encuentras el camino para una vida nueva. Sabes que esta es la mejor decisión que tú puedes tomar. Vamos a la conclusión. A lo largo de estos días hemos recorrido un camino que nos lleva al centro de lo que es la vida cristiana. Conocer realmente a Dios. Primero vimos que la mayor batalla espiritual de la historia gira alrededor del carácter de Dios. Y desde el principio, el enemigo ha intentado siempre sembrar dudas sobre quién es Él. ¿Para qué? Para distorsionar su imagen y alejar al corazón humano de su Creador. Luego contemplamos sobre la santidad de Dios, recordando que Él es completamente puro, bueno y digno de confianza. Después descubrimos que ese Dios santo es también amor, un amor fiel que se manifestó de manera suprema cuando entregó a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y finalmente, vimos que ese amor poderoso no permaneció distante, sino que se acercó a nosotros en Jesucristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. En Cristo, el carácter de Dios se vuelve visible, comprensible y cercano. Él nos muestra que el corazón del Padre no está lleno de indiferencia ni de dureza, sino de misericordia, de verdad, de amor. Cuando estas verdades se unen, pues forman una imagen clara y poderosa. El Dios de la Biblia es santo, es amoroso, es creador, es cercano. Él gobierna el universo y al mismo tiempo conoce cada vida de manera personal. Esta revelación tiene un propósito: restaurar nuestra relación con Él. La vida eterna no consiste simplemente en vivir para siempre, sino en conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo. Por eso la Biblia no es solo un libro religioso, es la historia de un Dios que busca a la humanidad y se da a conocer para salvarla. Entonces, cada página de la Biblia apunta a esa realidad. Y cuanto más contemplamos quién es Dios, pues más comprendemos que solo en Él se encuentra la verdad que puede liberar el corazón humano del miedo, del pecado, de las mentiras que ha oscurecido nuestra visión de Dios. Es por eso que hoy no se trata solo de entender una enseñanza. Hoy necesitamos tomar una decisión. Dios no quiere ser simplemente una idea, un concepto en nuestra mente. Quiere ser una realidad en nuestra historia, en nuestra vida diaria. Tal vez has escuchado muchas opiniones sobre Dios. Tal vez has construido tu propia imagen de Él a partir de tus experiencias dolorosas, de lo que te dijeron o de las tradiciones. Pero hoy puedes decidir dejar a un lado todas esas voces y permitir que la propia palabra de Dios te muestre quién es Él. Hoy te invito a buscarlo. Atrévete a buscarlo cada día, a abrir la Biblia con un corazón sincero y a pedir que Dios pueda revelarse en tu vida.
Cuando una persona comienza a conocer realmente a Dios, algo profundo cambia dentro de ella. Las mentiras pierden su poder, el miedo pierde fuerza y el corazón encuentra una libertad que nada más puede ofrecer. El llamado es claro y urgente. Busca conocer a Dios todos los días, no de forma superficial, sino de manera profunda y constante. Permite que su palabra forme tu manera de pensar, que el ejemplo de Cristo pueda transformar tu vida y que el Espíritu Santo te guíe en ese camino. La verdad acerca de Dios tiene poder para liberar, para sanar y sobre todo para restaurar el corazón humano. Y cuando tú descubres quién es realmente Dios, pues ya no quieres más vivir lejos de Él. Te invito a conocer más de su carácter y a reflejar ese carácter en tu vida. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra y porque en la lección de esta semana descubrimos lo glorioso que es tu carácter. Ayúdanos para poder tener el concepto correcto de quién es Dios, para tener una relación correcta con ese Dios y reflejar ese carácter en nuestra vida. Pedimos que la idea de Dios se convierta en una experiencia. No tengamos solamente un concepto del poder de Dios, sino podamos experimentar ese poder en nuestra vida. Podamos tornar realidad la promesa de que estás siempre a nuestro lado. En cada momento, en cada estación de la vida, estás con nosotros. Ayúdanos a tener fe, a confiar y a colocar nuestra vida en las manos de aquel que guía el universo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Qué bueno compartir juntos. Comentario o lección de esta semana. Nos encontramos la siguiente, si así lo quieren. Hasta la próxima.